Vamos a estar en un rato más con la declaración del general director de Carabineros hoy, Bruno Villalobos, como testigo en esta investigación sobre las eventuales pruebas falsas en la denominada Operación Huracán. Hemos analizado este caso desde el punto de vista político, hemos analizado este caso desde el punto de vista legal también esta semana y queremos cerrarla mezclando política con comunicación, ¿no? Porque se ha hablado en los titulares, si lo queremos poner así, de cómo la Operación Huracán ha impactado en la Operación Legado, que son los últimos días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que sin ir más lejos recorre el país en sus giras de despedida. Está con nosotros para eso Carlos Correa, es académico de la UDP, consultor en opinión pública, exdirector además subrogante de la Secretaría de Comunicaciones, precisamente del gobierno de Bachelet. Carlos, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir hasta acá además, porque sabemos que el tránsito está... Sí, hay una descontinuidad mayor en el tránsito. No está fácil. Esperamos saludar a nuestros auditores, los saludamos y que tengan mucha paciencia porque está difícil. Está complicado. Una buena alternativa es andar en metro, que ya decíamos está con toda su red disponible. Carlos, desde el punto de vista político, ¿cómo ha manejado la moneda lo que ha pasado desde el viernes pasado en relación a la Operación Huracán? Mira, Paula, hay una buena cantidad de hechos que son misteriosos ante la opinión pública, y eso nunca es bueno. Siempre es bueno tener un relato claro respecto a las cosas que pasan, de por qué se queda Villalobos, por qué se toman las decisiones que se toman, y cuando no hay relatos claros y cuando efectivamente hay hechos que son contradictorios, lo que hace la opinión pública es que se instala más la desconfianza y empieza a hacerse por sí misma la historia de por qué Villalobos no se va y cosas así. A ver, pero en este caso a uno puede gustarle o no el relato que ha planteado la moneda, pero la moneda desde el principio ha dicho lo mismo, ¿no? No, es que si la moneda del principio hubiese dicho nosotros respaldamos a Villalobos en todo momento y nuestra línea es la línea del general Villalobos, ¿ya? Ok, podríamos discutir si ese relato está bien o no, pero ha habido oscilaciones en ese relato. Te recuerdo que el fin de semana, cuando se supo, el domingo terminando, que el general Villalobos había partido a Miami de vacaciones, en la moneda se instaló una molestia. De hecho, al día siguiente los titulares de prensa de varios medios traían, obviamente no versiones oficiales, pero sí declaraciones en off desde la moneda, desde los ministerios, desde el Ministerio del Interior, con mucha molestia por el tema de la partida que se sentía intempestiva. Más aún, en el comunicado que sacó la Subsecretaría del Interior, si uno lo lee con cuidado, se lee más bien enojo. Como que no se habían enterado, a lo menos. No se habían enterado y se lee al subsecretario, que en ese momento está de ministro del Interior subrogante, se lee enojado. Claro que sí. Ahora, después vuelve el ministro del Interior, Mario Fernández, y dice, yo sí sabía de las vacaciones pero te das cuenta que ahí es donde se producen, ahí desde el punto de vista, mira, siempre los gobiernos en estas crisis tienen que ser capaces de sostener los relatos y de dar explicaciones que efectivamente se puedan sostener. Ahí te das cuenta, por ejemplo, en ese episodio que tú narras, que alguna pieza se le quedó dando vuelta al Ministerio del Interior, porque como el subsecretario está enojado, manda el comunicado que manda, y después aparece el ministro diciendo que él sí sabía. Evidentemente los periodistas dicen no entiendo nada, exijo una explicación. Ahora, desde el punto de vista en relación al caso y de lo que uno podía deducir desde el principio de lo que pensaba la moneda, fue no tomar posición ni por la Fiscalía ni por Carabineros, cuando esto recién surge el viernes cuando habla Abbott, habla de ahí nuevamente hay una situación que también es difícil de explicar. ¿Cuál? Porque el gobierno, en efecto, suena razonable que el gobierno, ante la denuncia de este tipo, el gobierno trate de poner paños fríos y decir, mire, esto es un asunto que tienen que investigar los tribunales, y sobre todo porque es una crisis compleja, y no casarse con una teoría. Pero ha sido recurrente, este concepto de la verdad judicial. Sí, correcto, pero hay dos cosas que son importantes señalar. Primero, que cuando surge la llamada Operación Huracán, en la cual se presentan las pruebas, el gobierno aplaude esto. Y no solamente lo aplaude, sino que se lo toma como parte de su agenda y como un éxito del gobierno. Te recuerdo que incluso el subsecretario Lewis fue a Argentina. Sí, claro. En una conversación que en Chile en la prensa no trascendió mucho, pero la prensa argentina fue clara, que lo que fue a perder el tiempo. Así lo dijeron las autoridades argentinas. Le hicieron ver a la prensa argentina que no entendían por qué había ido. Y por tanto el gobierno ya se había asumido la Operación Huracán. Cuando ocurre esto a la Fiscalía, lo que hubiese sido más razonable es decir, mire, sabes que establezcamos primero la verdad judicial y después veremos. Pero no puede parecer que el gobierno establezca que la Fiscalía y Carabineros son como dos hermanos peleados y el que tenga la razón le voy al postre y el que no le voy a pegar a los dedos, porque Carabineros está subordinado a la Fiscalía. Eso te iba a decir, o sea, no sé si al gobierno le corresponda un rol de mediador en esto, no puede mediar. Carabineros depende de la Fiscalía, del gobierno. Digamos. Depende del gobierno, pero además de eso no puede mediar porque los roles institucionales de cada uno están claros.
Esto no es una disputa entre dos privados, no una disputa entre dos medios de comunicación, sino es una disputa de dos instituciones que tienen los roles más o menos claros. De hecho, Carabineros no puede deliberar. El día viernes... ¿Y a tu juicio deliberó? Yo creo que la declaración del general Blum, director de inteligencia, pasa a la raya de lo que corresponde hacer a la institución. Ya, y en esa lógica, ¿el gobierno debía sacar de su cargo a el general Villalobos? Estoy pensando además, Carlos, con otro elemento sobre la mesa, que es que queda un mes y tanto para que asuma el otro gobierno. Ese factor, ¿cuánto pesa en la decisión de la moneda también? La presidenta ese mismo día en la mañana dijo que ese mismo día en la mañana, el día viernes, antes que se supiera, fue la declaración del general Villalobos y ocurrieron los incidentes que incluía incluso el guanaco esperando cuando se iba a llenar se iba a llenar y esperaban con el guanaco. La presidenta dijo una frase clara: este gobierno dura hasta el 11 de marzo. Lo dijo ese mismo día en la mañana. ¿Sí? Y además de eso, unos días antes, en un tuit que todo el mundo aplaudió, yo me incluyo entre los que la aplaudimos, dijo: hay Bachelet para rato. Dicho en sencillo, el gobierno tiene una misión que cumplir hasta el día 11 de marzo. Y es presidente y Bachelet es presidente de la República hasta ese día y tiene que ejercer la autoridad. O sea, de hecho pueden pasar muchas cosas. Terminando el gobierno, la vez pasada ocurrió el terremoto, el 27F, y el gobierno tuvo que salir a resolver la emergencia. Quedan 10 días para el cambio, un poquito más de 10 días, salir a rescatar a la gente, a resolver la emergencia, y obviamente también en ese momento sí se informó y se coordinó con las autoridades entrantes, pero el gobierno tiene responsabilidades con el país que duran hasta ese día. O sea, el gobierno debió el día... primero, yo soy de los que piensa, no soy el único, que general Villalobos del Paco Gate para acá está de prestado. Porque yo no logro entender cómo un funcionario público conserva el cargo después de un desfalco de ese tamaño. Llama un desfalco la forma como supimos. ¿Te acuerdas de Paula? Que cuando se hablaba del Paco Gate era como un nuevo cómputo. Todos los días subía un poquito el valor. Y ha seguido así. Y ha seguido así. Y por tanto, la sensación que queda, nuevamente hay que pensar siempre qué es lo que piensa la gente que está viendo la tele y cuál es la sensación comunicacional, es que Carabineros no está en control de cuánta plata es y hasta dónde llega el desfalco. Ahora, lo que yo te decía del nuevo gobierno no es relevante en esto porque, por ejemplo, el presidente electo Sebastián Piñera ha comentado varios temas. Comentó, no sé, sin ir más lejos hoy, son situaciones completas y absolutamente distintas, ¿no? Pero ha estado presente en las redes sociales con distintas cosas. De esto no se ha sabido, no ha hablado este gobierno, lo hizo Chadwick y él en el comienzo. Corresponde que hablen, corresponde que se hagan cargo de otra manera de esto. El que es responsable de la crisis es el gobierno actual. Ahora, siempre es bueno, considerando que la transición informarle a las nuevas autoridades respecto a eso, pero las decisiones respecto a Carabineros y las decisiones respecto a todas las cosas las toma la autoridad actual, y tiene que ser así, porque si no, imagínate, estaríamos en un periodo de gobierno. Cierto. Y por tanto, si sacar o no al general Villalobos es una decisión de este gobierno. ¿Pero habrá habido alguna reunión de coordinación, algún llamado, Fernández Chadwick, Yo entiendo que Chadwick? Yo entiendo que no hubo. Por la información que tengo yo no hubo. El ministro Chadwick está fuera de Chile. Obviamente él se ha mantenido informado de la situación, pero acá yo entiendo que no ha habido ninguna conversación de ese tipo. Y más bien las autoridades entrantes, la señal que han transmitido por varios lados es que si el gobierno quiere hacer cambios, es bueno que ellos lo sepan. Pero si uno lee con cuidado el tuit del futuro ministro Chadwick, él deja claro que el gobierno futuro pretende hacer una reforma profunda del sistema, cómo se investigan los delitos. Ajá. Así yo lo entendí y así se lo dejó más claro que el agua. Y probablemente en dicho espacio ellos decidan sacar al general Villalobos o decidan acelerar el término de su carrera. A eso apuntaba antes. Es que estoy pensando como en la trayectoria de la presidenta Bachelet como reacción ante este tipo de hechos, ¿no? Sí. Me parece que esta no es distinta a otras. Por lo pronto al Paco Gate, que también se le pedía que sacara de su cargo al general Villalobos. Estoy pensando en este asunto como de la institucionalidad. Sí, pero cualquier presidente en una situación con el Paco Gate saca en cualquier parte del mundo. Es insostenible que siga el general director, porque el nivel de la corrupción es tan alto, y sobre todo porque el general director demostró que no era capaz de saber hasta dónde llegaba. Ya, pero hay varias investigaciones hoy día en relación a este caso Huracán. Sí. Varias. Se está investigando por lo pronto la causa madre de la operación Huracán, se están investigando las pruebas falsas y hay otras cosas más. Ahora se extiende a los ríos, incluso ha dicho el Ministerio Público. Sí, pues los ríos, además de eso, para el parecer también hay unas pruebas falsas. Exacto. Eso es muy grave. Es lo que ha planteado también el Ministerio Público. A lo que voy yo es que, ¿por qué no hace fuerza el concepto de
la verdad judicial? ¿Por qué pedirle la renuncia a Villalobos en este caso, si después aparece otra cosa en todas estas investigaciones que se están llevando adelante? Pero es que, mira, en el caso de Los Ríos está pasando algo parecido a lo que pasó con el Paco Gay. Todos los días nos vamos a enterar de algo nuevo. ¿Ya? Y todo va a ser ahora tuvimos el nuevo cómputo de plata del desfalco, ahora vamos a tener el nuevo cómputo de pruebas falsas. Y eso lo que nuevamente muestra es que el general Villalobos no está en condiciones de dirigir su institución y que no dirige su institución de una manera eficiente. O sea, hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad evidente que se está incumpliendo el general Villalobos. Es evidente la responsabilidad. Independiente que después de investigación estoy inventando, no. Digan que fue un error de la fiscalía y no pruebas falsas. Claro, no es una responsabilidad independiente que después las investigaciones digan lo otro y la tesis de la famosa tesis de la verdad jurídica, pero es evidente que hay una responsabilidad política de Villalobos y que a él el asunto se le está yendo a las manos. O sea, a mí me parece que yo no sé qué explicación puede dar él que una unidad subordinada a él espere a la PDI con el guanaco. Había una explicación después jurídica que no todos los recintos hay que algunos casos hay un plazo, hay que avisar 48 horas antes, pero de todas maneras la imagen pública de esperar a quienes llevan órdenes judiciales con el guanaco no me parece una muy buena imagen, y me parece que el general Villalobos o tiene una falta de criterio o no tiene control sobre lo que hace su tropa. Ya, y esa responsabilidad política que a tu juicio tiene el general Villalobos, ¿qué costo tiene para la moneda y para la presidenta Bachelet en lo personal, cuando ya no queda nada para que termine el gobierno? Se empaña definitivamente la operación legal. El gran problema, o sea, efectivamente no queda nada y el gobierno va de salida, pero te repito, el gobierno está hasta el final. Y la presidenta y su equipo han diseñado una cuidadosa operación para mostrar lo que la presidenta hizo en el último tiempo y que tiene que ver también con el legado del gobierno. Dicha operación incluye todas las visitas de la presidenta a regiones, pero también incluye armar una especie de batallón que después del gobierno defienda el legado. Por ejemplo, en la prensa ha salido que varios centros de pensamiento de los partidos, ahora oficialistas, van a armar grupos que van a defender el legado. La propia presidenta ha dicho que ella va a hablar cada vez que sea necesario, porque considera que en efecto se le pasa a un gobierno de otro color político y se considera que ella tiene que en efecto defender las cosas que hizo. Entonces todo eso que se ha hecho con mucho cuidado queda empañado por este tema. O sea, esta crisis está instalada en la moneda. O sea, ¿va a quedar empañado hasta el final del gobierno? Yo creo que todavía queda agua que cortar. El 9 de febrero, hay un hito importante que es el próximo 9 de febrero, que es la audiencia. La audiencia de cierre. La audiencia de cierre. Si la audiencia de cierre, el juzgado, el Tribunal de Garantía, el juez, le da la razón a la Fiscalía y cierra el tema y no acepta, además el gobierno aquí se la jugó por la tesis de Carabineros, no fue neutral, porque pidió que se mantuviera abierto. Si la cierra, yo creo que la moneda, ya la situación de Villalobos sí que es insostenible, porque ahí, como dices tú, Paula, ahí sí que hay una verdad judicial. Claro. Y ahí sí tiene que sacarlo y a otra cosa mariposa y seguir con el despegue. Si resulta que se mantiene la causa abierta, hay un cierto respiro para el general Villalobos, pero el tema de las pruebas falsas van a seguir apareciendo, porque aquí ahora los abogados de todos los imputados van a decir, bueno... Y a mí me llama la atención. Pero hay dos factores, Carlos, que yo te quiero plantear. Uno puede parecer una banalidad, que estamos en pleno febrero, los ministros titulares ya se van de vacaciones, luego viene el Festival de Viña, no sé, y eso, insisto, puede parecer una banalidad, pero comunicacionalmente también puede ser relevante. Y lo otro es que hay una investigación, una arista de esta investigación que es secreta. Entonces vamos a saber, se va a ir conociendo menos de lo que hemos conocido durante esta semana probablemente de la evolución de esa investigación. Sí, pero el hecho importante, el hito va a ser el 9 de febrero, el próximo viernes, que es la audiencia. Sí, claro. Porque ahí los tribunales van a inclinarse por un lado o por otro, cosa que es bastante curiosa. Yo no entiendo por qué. Además el gobierno, acuérdate que se opuso a... Sí, no, se pone al cierre y se pone también al sobreseimiento. Entonces la audiencia, se están jugando el todo por el todo la audiencia. Pero comunicacionalmente respecto a febrero, en efecto febrero siempre es visto como un mes débil en la comunicación, pero este gobierno tiene mala suerte en febrero. En febrero está ahí el caso Cabal, fue el Transantiago, en el pasado fue el terremoto del 27F. La tesis, el viejo y conocido refrán chileno que dice en febrero no pasa nada, no se aplica para la administración Bachelet, donde ella misma en febrero le han pasado muchas cosas. En febrero sigue habiendo agenda y en Chile podemos revisar varios febreros para atrás y nos vamos a encontrar con varias noticias destacadas, y además obviamente una buena temperatura el propio Festival de Viña. De hecho vamos a ver los humoristas de que hacen chistes. Cierto. Y yo tengo la sospecha que este año van a llover los chistes de WhatsApp y de Carabineros. Y los humoristas siempre es un indicador de la temperatura de la opinión pública respecto a los asuntos políticos, como nuestro carnaval, así como las carrozas. Y yo te apuesto
que el humorista, el chiste del WhatsApp está garantizado y también respecto a los carabineros y todo lo demás. Ahora, lo de la investigación secreta puede bajarle un poco la temperatura a lo que vaya a pasar en la semana siguiente, independiente como fecha hito lo del 9, ¿no? Sí, yo creo que después del 9 debiera bajar la temperatura. Por lo menos esta semana que viene todavía es del terror y después del 9 debiera bajar, siempre y cuando el juez de garantía le dé la razón al gobierno. Claro. Si le da razón al gobierno, aquí la temperatura baja y yo creo que se mantiene abierta la investigación. Se mantiene abierta la investigación y va a empezar a bajar un poco la temperatura y la presidenta va a poder decir, mi apuesta no era tan mala. Y como consultor en opinión pública, también como exdirector subrogante de la SECOM, en el caso de las instituciones en pugna, del Ministerio Público y de Carabineros, ¿cuál es el costo de credibilidad? ¿Cuál es el costo de imagen? Y si lo que se pierda en esta pasada es recuperable. Aquí el que más pierde es Carabineros. Porque si tú miras todas las encuestas que se hacen en Chile respecto a respetabilidad de las instituciones, la Fiscalía está más bien en la parte baja. Sí. Y Carabineros, si bien ha bajado harto, sigue estando entre las 10. Siempre estuvo en la parte más alta, digamos. O sea, la Fiscalía está en la parte baja porque la gente, alguien piensa, no por la cuestión mediática, los fiscales, eso lo podemos discutir, sino porque la relación diaria de las personas con la Fiscalía es muy mala. Sí, claro. Es muy mala. La gente que siente que va a denuncia un robo, que denuncia, va a la Fiscalía y la Fiscalía se siente que no es atendido. Y nuevamente aquí apelo al Festival de Viña. Uno de los chistes más famosos es el del Mofica cuando va a denunciar que lo robaron y va al fiscal. Claro. Y parte contando pero eso es bien importante porque los chistes representan son mejores que las encuestas, representan un cierto estado de opinión pública. O sea, hay estudios de eso por montones. En cambio, Carabineros está en la parte alta, por tanto, aquí Carabineros es el que más va a perder. Porque la Fiscalía tiene poco que perder, pero Carabineros tiene mucho que perder. Es una imagen. Pero a nivel del funcionamiento de la institucionalidad. A nivel del funcionamiento de las instituciones, creo que también la Fiscalía no va a salir tampoco bien parada, no sale incólume, porque a todos nos parece raro. Parece raro. ¿Cómo? Nos parece raro todo. Todo. Mira, en la declaración esta del general de inteligencia, general Blue, que yo la considero imprudente, hay un párrafo, así como en el tercer o cuarto párrafo, hay una frase que dice que a mí me llamó mucho la atención y que no se ha comentado mucho. Él da a entender que la Fiscalía sabía respecto a este tema. Él lo da a entender. Nadie le ha contradecido eso. Y tú, Paula, sabes muy bien, como gran periodista que eres, que aquello que se dice y no se contradice queda. Entonces, la Fiscalía también, hay una serie de interrogantes en este misterioso caso sobre el rol de la Fiscalía, y si uno hurga un cuidado, la primera pregunta que surge, ¿y la Fiscalía esto no lo sabía? Es bastante raro. Yo creo que tampoco... ¿Qué habría pasado si esto no hubiera llegado a una querella personal del fiscal de alta complejidad de la Araucanía, que en el fondo del caso le llega, valga la redundancia, en lo personal, porque se lo acusan a él de y a su abogada asistente. Y claro, lo acusan de un asunto incluso de la vida personal. Pasado, sí, claro, lo que pasa es que acuérdate que lo acusan incluso de un asunto que involucra su vida personal. Exactamente. O sea, que primero que encubrió para proteger a la abogada asistente, que era la acusada de estas filtraciones, y se le atribuía también una relación sentimental. Claro. Si eso no hubiera llegado a pasar... si eso no habría llegado a pasar, un tribunal habría tenido que evaluar la validez de las pruebas del WhatsApp. Y ahí habría quedado en tema de las defensas. Pero si uno hace, en los casos de la Araucanía, a la Fiscalía no le va bien, se le caen casos, la escuela de armas se les cayó, sí. El caso de la Machilenconao, aunque tienen que repetir el juicio, la verdad es que se les cayó. Carlos, nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte, porque me lo plantean también, todos conocimos lo que pasó con Alewi durante este año, este episodio que se fue de feriado legal, que finalmente no le renuncia, la presidenta vuelve a trabajar en un acto que para algunos era casi de mártir, ¿no? No hay posibilidad que la presidenta en esta pasada le esté devolviendo la mano a Alewi, a una Alewi que fue tan entusiasta tal como tú lo describías cuando fue la operación Huracán. Pero yo creo que el Ministerio del Interior acá en esta pasada no quedó muy bien. Tengo la sensación que lo que había en el Ministerio del Interior, y específicamente en Alewi, respecto a Villalobos era molestia. Al menos lo que se deduce del comunicado que comentamos antes. Yo lo vi a él muy, muy incómodo con cómo las cosas Bueno, de hecho, pasaron. él es el que le pide que regrese, tal como lo reconoce Mario Fernández después cuando vuelve a la moneda. El que le pide que regrese, además de eso también Mario Fernández dice que sí sabía y Alewi no sabía. No creo que él haya quedado, nuevamente siento que él está pagando costos, porque ministro Fernández, que es el superior jerárquico de él, dice que sí sabía y Alewi no sabía.
Nuevamente ahí hay un enredo mayor, pero yo creo que a esta altura del partido, eso sí, ya tiraron la toalla y van a terminar todo en paz y tranquilidad. Me gustó el punto del Festival de Viña, a ver que estar muy pendiente a los chistes. ¿Cuáles son los chistes? Este febrero. Carlos Correa, académico Gracias, de la UDP, Paula. consultor en opinión pública, exdirector subrogante de la Secretaría de Comunicaciones durante el gobierno de Bachelet. Muchas gracias a ti, Gracias Carlos. a ti, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa y volvemos para seguir revisando esta y otras noticias de la jornada.